La historia que ha desencadenado un auténtico terremoto en una de las familias más mediáticas de España se ha desvelado con una crudeza que nadie habría podido imaginar. Durante años, la relación entre Isabel Pantoja y Antonio Muñoz Cariñanos permaneció oculta en las sombras, protegida por un manto de discreción que parecía inquebrantable. Sin embargo, ese velo de secretismo no solo escondía una conexión sentimental, sino también una cadena de mentiras y manipulaciones que han terminado por explotar de manera devastadora. Lo que comenzó como una reunión aparentemente inofensiva entre familiares se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento cargado de reproches, traiciones y verdades que han destrozado la imagen pública y privada de la familia. Todo estalló cuando Isabel Pantoja, en un intento desesperado por tomar las riendas de una situación que se le escapaba de las manos, decidió confesar uno de los secretos mejor guardados de su vida. Con una frialdad que contrastaba con la gravedad de sus palabras, Isabel reveló que Kiko Rivera, a quien durante toda su vida presentó como hijo de Paquirri, no era biológicamente suyo. Esta revelación, que ella pretendía utilizar para recuperar el control, tuvo el efecto contrario. Desmoronó las bases sobre las que se sustentaba la identidad de Kiko y abrió una caja de Pandora que desató las emociones más intensas en todos los presentes. Kiko, quien había construido su vida alrededor del legado de su supuesto padre, quedó completamente devastado. Su rostro, que alternaba entre la incredulidad y la furia contenida, era un reflejo del torbellino emocional que lo consumía. Pero lo que nadie esperaba era que el hijo de Cariñanos, quien había permanecido en las sombras hasta ese momento, irrumpiera con una fuerza inesperada. Su reacción fue tan explosiva como comprensible. Años de silencio acumulado y frustraciones contenidas se transformaron en palabras cargadas de reproches directos y contundentes hacia Isabel. Sabías desde el principio que Kiko era mi hermano y aún así decidiste callar. Nos robaste la oportunidad de conocernos, de construir una relación. No solo nos privaste de la verdad, sino que también destruiste cualquier posibilidad de que nuestra familia pudiera tener una historia honesta. Esto no es amor, Isabel. Esto es egoísmo puro. Has jugado con nuestras vidas como si fuéramos simples piezas en tu tablero de mentiras. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de dolor y rabia, resonaron en la sala como un mazazo que dejó a Isabel sin capacidad de reacción. Por primera vez, la mujer que siempre había demostrado tener un dominio absoluto sobre las situaciones se encontraba acorralada, incapaz de dar una respuesta convincente a las acusaciones que se amontonaban a su alrededor. Mientras tanto, Kiko permanecía en un segundo plano, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Finalmente, incapaz de contener más su dolor, rompió el silencio. Toda mi vida he llevado con orgullo el apellido de Paquirri. He soportado críticas, comparaciones y el peso de un legado que creía mío. Y ahora resulta que todo era una mentira, que mi vida entera no es más que un engaño. Me has robado mi identidad, me has alejado de mi verdadero padre y me has privado de un hermano que podría haber estado conmigo desde el principio. Esto no es protección, mamá, esto es una traición. Me has destrozado y no sé si alguna vez podré perdonarte. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras pronunciaba estas palabras, y la sala, que había estado llena de murmullos, quedó sumida en un silencio sepulcral. En ese momento, el hijo de Cariñanos tomó el protagonismo de nuevo, pero esta vez no solo con palabras. De un sobre que llevaba consigo sacó una serie de pruebas que evidenciaban de forma irrefutable la relación que su padre había mantenido con Isabel durante años. Fotografías de cenas privadas, cartas de amor y documentos que no dejaban espacio a la duda fueron colocados sobre la mesa, como si se tratara de un juicio público. Aquí está la verdad que has tratado de ocultar durante tanto tiempo. Mi padre sufrió en silencio mientras tú vivías cómodamente en tu mentira. Kiko y yo merecíamos saber la verdad desde el principio. No voy a permitir que sigas manipulando la historia para protegerte a ti misma. Kiko, con manos temblorosas, comenzó a revisar cada fotografía, cada carta. A medida que lo hacía, su rostro reflejaba un dolor que parecía insuperable. Finalmente, levantó la mirada hacia Isabel, con la voz quebrada, pronunció palabras que parecían atravesarla como cuchillos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto a todos? Me has robado todo lo que creía sobre mi vida. Has destrozado mi corazón y el de quienes me rodean. No sé cómo voy a poder seguir adelante sabiendo que todo era una mentira. En aquel instante, la atmósfera en la sala alcanzó una tensión insoportable, un ambiente cargado de reproches, emociones a flor de piel y un peso que parecía aplastar a cada uno de los presentes. Fran Rivera, conocido por su carácter vehemente y directo, no pudo contenerse más. Su indignación, acumulada durante años de sospechas y secretos, estalló de manera explosiva.
Se levantó de su asiento con tal ímpetu que la silla cayó hacia atrás, provocando un ruido seco que resonó en la estancia. Su rostro estaba encendido por la furia, y el temblor en sus manos delataba la profundidad de su enojo. Golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo que los documentos sobre ella saltaran ligeramente, y dirigió su mirada fulminante hacia Isabel. «Esto no es solo una traición a Kiko», exclamó con una voz que resonaba como un trueno, «es una traición a toda nuestra familia. Has mancillado el nombre de nuestro padre, un hombre que ya no está aquí para defenderse. Has manipulado nuestras vidas, jugando con nosotros como si fuéramos piezas de tu juego. Todo por puro egoísmo, Isabel. Todo por protegerte a ti misma. No tienes excusa. Lo que has hecho es imperdonable». Cada palabra salía con una intensidad que hacía que su voz temblara, y el eco de su declaración reverberó en las paredes de la sala como si se tratara de un juicio público. Isabel, acostumbrada a sortear las peores adversidades con una mezcla de carisma y control calculado, parecía ahora completamente desarmada. Su rostro, que siempre había sido una máscara de seguridad, mostraba una mezcla de incredulidad y derrota. Intentaba sostener la mirada de Fran, pero sus ojos vacilaban, buscando refugio en cualquier rincón que no fuera el rostro de su acusador. Su boca se movió ligeramente, como si intentara articular alguna respuesta, pero no salió ningún sonido. Fran, sin embargo, no terminó ahí. Su indignación parecía no tener límites, y cada palabra que pronunciaba era un golpe más que socavaba la posición de Isabel. Cayetano, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó de manera más pausada, pero con la misma firmeza. Su enfoque era distinto al de Fran, aunque igual de dolido, su tono era más frío, calculado, casi clínico. A pesar de su aparente calma, sus palabras eran afiladas como un bisturí. «La verdad tiene que salir a la luz», dijo, clavando sus ojos en Isabel, que seguía intentando mantener la compostura. «Esto no se trata solo de Kiko o de mi padre, se trata de algo mucho más grande, justicia. No podemos permitir que esto quede enterrado bajo una montaña de mentiras. No después de todo lo que hemos perdido. Nuestro padre merece que su memoria sea respetada, y nosotros merecemos vivir con la verdad, por dolorosa que sea». Cada palabra de Cayetano estaba cargada de un peso emocional que, aunque no tan explosivo como el de su hermano, penetraba como una aguja en el corazón de Isabel. Su tono sereno contrastaba con la furia que había desplegado Fran minutos antes, pero el impacto de su intervención fue igual de devastador. La habitación entera parecía contener la respiración mientras Cayetano hablaba. Cada pausa entre sus frases acentuaba la gravedad de la situación. Los presentes, testigos involuntarios de esta confrontación, miraban a Isabel esperando alguna reacción que no llegaba. Isabel intentó balbucear una justificación, algo que pudiera aliviar el peso de las acusaciones que caían sobre ella como una tormenta. Yo solo quería proteger a Kiko. Pensé que era lo mejor para él. Pensé que... Las palabras se desvanecieron en un susurro cuando se dio cuenta de que ningún argumento sería suficiente para defenderse. Fran, al escucharla, soltó una risa amarga, llena de incredulidad. ¿Protegerlo? ¿A esto llamas protección? No te protegías más que a ti misma, Isabel. Todo esto, cada una de tus decisiones, las tomaste para salvar tu imagen, para mantener el control. Y ahora estamos todos pagando las consecuencias de tus mentiras. El ambiente se volvió aún más denso, si es que eso era posible. Isabel, quien había pasado años construyendo una imagen de fortaleza, parecía ahora una sombra de sí misma. Las acusaciones de sus hijos y los hermanos Rivera eran un golpe tras otro que desmoronaba la fachada que había mantenido durante décadas. La carga emocional era tan intensa que incluso aquellos que no estaban directamente implicados en la discusión comenzaron a sentir el peso de las palabras que se intercambiaban. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel estaba sola, completamente sola. Había perdido el control de la narrativa, algo que siempre había manejado con destreza, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Pero ahora, las pruebas, las emociones desbordadas y las palabras cargadas de dolor de quienes la rodeaban la habían dejado sin capacidad de respuesta. Sus intentos de justificar sus acciones solo parecían agravar la situación, pues cada explicación era recibida con miradas de reproche y gestos de incredulidad. El silencio que siguió a las palabras de Cayetano fue casi insoportable. Los presentes intercambiaron miradas incómodas, incapaces de intervenir o de suavizar la situación. Era como si todos hubieran quedado atrapados en una película de la que no podían escapar, forzados a presenciar cómo la verdad desgarraba a la familia de una forma que parecía irreparable. Isabel, con la mirada perdida, comprendía finalmente el alcance de lo que había sucedido.
No solo había traicionado a Kiko, sino también a Fran, a Cayetano, y a todo lo que su familia representaba. Había destruido un legado, una historia y, lo más importante, los vínculos que alguna vez habían unido a los que ahora la acusaban con tanta contundencia. El peso de las mentiras acumuladas durante años se hacía insoportable. Cada palabra pronunciada por Fran y Cayetano era como un martillo que golpeaba sin descanso el muro que Isabel había construido alrededor de su vida. En ese momento quedó claro que las consecuencias de sus actos no se limitaban a Kiko y su identidad, sino que habían destruido los cimientos de una familia que ahora parecía irreparablemente fracturada. Lo que se reveló aquella noche no fue solo una verdad oculta, sino un legado de engaños que dejó a todos los presentes preguntándose cómo podrían seguir adelante. Isabel, derrotada y completamente desarmada, no tuvo más remedio que enfrentar las miradas acusadoras de quienes alguna vez confiaron en ella, sabiendo que ya no había lugar para las mentiras. La tensión que se respiraba en la sala era casi palpable, como una nube densa que envolvía a cada persona presente. Las palabras de Fran, cargadas de ira y resentimiento, habían dejado claro que no estaba dispuesto a guardar silencio ni un segundo más. Conocido por su carácter apasionado y explosivo, Fran se levantó de golpe de su asiento, su energía arrolladora llenando el espacio. Su puño golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar los documentos que descansaban sobre ella. Con una mirada intensa y fija en Isabel, dejó salir una explosión de sentimientos que había estado conteniendo durante años. «Esto no es solo una mentira que afecta a Kiko», exclamó, su voz resonando como un trueno. «Esto es una traición que golpea a toda nuestra familia. Has ensuciado el legado de nuestro padre, un hombre que ya no está aquí para defenderse. Lo que has hecho no tiene perdón». Mientras las palabras de Fran parecían rebotar en las paredes como ecos implacables, Cayetano se levantó con una calma que contrastaba radicalmente con la tempestad de su hermano. Siempre más reflexivo y medido, su tono era más bajo, pero no por ello menos contundente. Se dirigió a Isabel con una mirada firme, casi penetrante. «Esto no es solo sobre Kiko ni sobre Paquirri», comenzó con voz serena, pero cargada de significado. «Esto es sobre nuestra familia, sobre la dignidad que nos has arrebatado con tus mentiras. La verdad, Isabel, por dolorosa que sea, siempre debe prevalecer. Lo que has hecho no solo es injusto, es imperdonable. Y es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos». Su postura era rígida, sus palabras como dagas que se clavaban en el corazón de Isabel. El ambiente estaba cargado de una intensidad casi insoportable. Los presentes se miraban entre sí, incapaces de intervenir, mientras las acusaciones de los hermanos Rivera seguían cayendo como una lluvia de golpes. Isabel, quien durante décadas había mantenido una fachada de control absoluto, parecía ahora desmoronarse. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban ligeramente y sus ojos evitaban cualquier contacto visual, especialmente con sus hijos. A pesar de su silencio, su culpa era evidente. Cada segundo que pasaba sin que respondiera aumentaba el peso del momento, haciendo que su figura, siempre imponente, se viera ahora pequeña y vulnerable. Pero el momento más desgarrador llegó cuando Kiko, aún paralizado por la magnitud de la revelación, tomó las pruebas que el hijo de Cariñanos había colocado sobre la mesa. Con manos temblorosas, comenzó a revisar las fotografías, cartas y documentos que confirmaban la relación entre Isabel y Antonio Cariñanos. Cada imagen que miraba era como un golpe directo a su corazón ya fracturado. Las fotografías mostraban cenas íntimas, viajes románticos y momentos que dejaban claro que Isabel había mantenido una relación mucho más profunda con el empresario madrileño de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mientras Kiko revisaba las cartas, escritas con palabras cargadas de afecto y confidencialidad, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos de forma incontrolable. El silencio de la sala, solo interrumpido por sus sollozos ahogados, era casi insoportable. Finalmente, con la voz rota por la emoción y la ira, se dirigió a Isabel. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Paquirri, al hombre que yo siempre pensé que era mi padre? Me hiciste vivir toda mi vida en una mentira. Me robaste la verdad, me robaste la oportunidad de conocer a mi verdadero padre y de tener a un hermano que nunca supe que existía. Esto no tiene perdón». Su voz se quebró completamente, pero siguió hablando, impulsado por una mezcla de furia y desesperación. «Has destruido todo lo que creía saber sobre quién soy, sobre mi familia, sobre mi propia vida. ¿Qué clase de madre hace algo así?». Mientras Kiko pronunciaba estas palabras, el hijo de Cariñanos, consciente del dolor que estaba atravesando su recién descubierto hermano, decidió intervenir. Su tono, ahora mucho más calmado y compasivo, intentaba tender un puente entre ambos. Se acercó lentamente a Kiko, quien todavía sostenía las pruebas con manos temblorosas, y le habló con sinceridad.
Kiko, sé que esto es una de las cosas más difíciles que alguien puede enfrentar. No puedo imaginar el dolor que estás sintiendo, pero quiero que sepas que no estás solo. Yo también fui víctima de estas mentiras. Nos robaron años, nos arrebataron la posibilidad de crecer como hermanos, de compartir momentos que nunca podremos recuperar. Pero si hay algo que puedo prometerte es que lucharé con todas mis fuerzas para que esta verdad nunca vuelva a ser enterrada. Somos hermanos, Kiko, y eso es algo que nadie podrá cambiar. Las palabras del hijo de Cariñanos, impregnadas de sinceridad y un auténtico deseo de reconciliación, parecieron encontrar un resquicio en el muro de dolor y resentimiento que Kiko había levantado alrededor de sí mismo. Por un momento, el silencio envolvió la sala, permitiendo que cada palabra pronunciada por aquel hombre resonara profundamente. Las lágrimas continuaban cayendo por el rostro de Kiko, quien permanecía sentado con la mirada fija en los documentos que sostenía en sus manos temblorosas. Finalmente, como si un peso inconmensurable lo obligara a actuar, levantó la mirada hacia su recién descubierto hermano. En sus ojos, aunque nublados por el llanto, se vislumbraba una chispa de esperanza, una pequeña llama que parecía haber estado apagada durante mucho tiempo. Kiko respiró profundamente, luchando por recuperar el control sobre sus emociones antes de hablar. Con una voz que temblaba pero que no carecía de firmeza, comenzó a articular lo que sentía. «No sé cómo voy a superar esto», dijo, con un tono que reflejaba tanto su confusión como su determinación. «No sé cómo reconstruiré mi vida después de descubrir que todo lo que creía cierto era una mentira. Pero hay algo que sí tengo claro, no dejaré que esta mentira siga definiéndome. No voy a permitir que las decisiones de otros sigan marcando quién soy». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. «Haré esto por mí, por Paquirri, por Antonio Cariñanos, por nuestra familia y por nosotros como hermanos». Sus palabras llenaron la sala con una intensidad emocional que parecía casi tangible. Fran y Cayetano, que habían observado la interacción desde una distancia prudente, se sintieron profundamente conmovidos. Fran, incapaz de contenerse, fue el primero en acercarse a Kiko. Con su carácter apasionado, se arrodilló junto a él, colocando una mano firme pero reconfortante sobre su hombro. «No estás solo en esto», Kiko dijo con una voz cargada de convicción. «Aquí estamos tus hermanos, y vamos a luchar contigo. Esto no es solo tu batalla, es la nuestra también. Lo que Isabel ha hecho no puede quedarse sin consecuencias. Juntos vamos a enfrentarlo todo, por doloroso que sea». Cayetano, siempre más reflexivo y sereno, se acercó también, posicionándose al otro lado de Kiko. Con su tono pausado pero lleno de una fuerza tranquila, añadió: «La verdad duele, Kiko, pero también libera. Lo que estás enfrentando ahora es, sin duda, lo más difícil que has vivido, pero no tienes que hacerlo solo. No importa cuán oscura sea la mentira, lo importante es lo que construimos a partir de la verdad. Isabel no define quién eres, ni quién puedes llegar a ser. Esa decisión es tuya, y nosotros estaremos aquí para apoyarte en cada paso que des». El gesto conjunto de los hermanos parecía simbolizar algo más grande que el momento en sí mismo. Era un reconocimiento de las fracturas que habían existido entre ellos durante años, de los conflictos y distancias que los habían separado, y de la necesidad de reconstruir no solo sus vidas individuales, sino también su vínculo como familia. Por primera vez en mucho tiempo, los hermanos Rivera se sentían unidos por un propósito común: la búsqueda de justicia, la defensa del legado de su padre y la construcción de una relación que había sido negada por las circunstancias. El hijo de Cariñanos, visiblemente emocionado por la respuesta de Kiko y el apoyo de los hermanos Rivera, se unió a este gesto de unidad. Dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia Kiko, quien, después de unos segundos de vacilación, la tomó. Era un gesto simple, pero cargado de significado, como si en ese apretón de manos se sellara un pacto no dicho entre ellos. «Esto no será fácil», dijo el hijo de Cariñanos, con una mezcla de determinación y empatía. «Pero juntos podemos enfrentarlo. Hemos perdido mucho tiempo, pero eso no significa que no podamos recuperar lo que realmente importa». Mientras tanto, Isabel permanecía inmóvil en su asiento, como una figura casi estática en medio de una tormenta emocional que había desatado. Su rostro, normalmente tan expresivo, reflejaba ahora una mezcla de culpabilidad y derrota. Su mirada estaba fija en el suelo, incapaz de alzarla para enfrentar a sus hijos. Parecía atrapada en un estado de parálisis emocional, incapaz de reaccionar ante las acusaciones y las verdades que la habían golpeado como una avalancha implacable. La mujer que durante años había sido vista como una figura fuerte y dominante, ahora parecía pequeña y vulnerable, como si el peso de sus propias decisiones la hubiera aplastado.
La reunión familiar, que había comenzado con la esperanza de encontrar un punto de reconciliación, se había transformado en un escenario de confrontación y revelaciones devastadoras. Sin embargo, en medio del caos, algo inesperado estaba surgiendo. La alianza que se estaba formando entre los hermanos Rivera y el hijo de Cariñanos era algo que nadie habría anticipado, pero que ahora parecía inevitable. Era como si el dolor compartido y el reconocimiento de las heridas que todos habían sufrido actuaran como un pegamento que empezaba a unirlos. El camino que tenían por delante no sería fácil. Las heridas eran profundas, y las cicatrices emocionales tardarían mucho tiempo en sanar. Pero en ese momento, en esa sala cargada de tensión y emociones, había un destello de algo nuevo. Una posibilidad de comenzar de nuevo, de reconstruir lo que había sido destruido, no solo por las mentiras de Isabel, sino también por los años de distancias y conflictos que habían marcado sus vidas. Cuando finalmente el silencio volvió a dominar la sala, no era un silencio de vacío, sino uno lleno de significado. Era el silencio de una familia que, aunque rota, estaba empezando a encontrar las piezas que podrían unirla de nuevo. Kiko, con las pruebas aún en sus manos, respiró profundamente y se levantó. Sus hermanos y el hijo de Cariñanos hicieron lo mismo, formando un círculo que parecía simbolizar una promesa implícita, la de no dejarse vencer por el pasado, sino luchar juntos por un futuro donde la verdad prevaleciera. Aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, en ese instante, todos compartían algo que hacía tiempo que no sentían: esperanza.